Bien, mis hermanos, el énfasis de este versículo son los tres ayes. The emphasis on in this verse is the three woes. Vemos aquí el inicio típico para un oráculo profético, por ejemplo. And so what we see here is the typical oracle here. Veamos qué nos dice Amós capítulo 5, verso 18. And as an example, we have Amos chapter 5, verse 18 as reference. Miren lo que nos está diciendo también. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. And it reads, woe to you who desire the day of the Lord. Why would you have the day of the Lord? It is darkness and not light. Ay de los que desean el día de Jehová. Porque ese ay no es un ay de haber, sino es un ay de dolor. And so that woe that we see there in that verse is not any other woe, rather than a woe of pain. A través del estudio de Apocalipsis nos vamos dando cuenta que el juicio va en aumento. And as we look at the judgments in the book of Revelation, what we find is that the punishment becomes more and more severe. Y ahora el versículo 13 está diciendo, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. And what we find in verse 13 is that it says, woe, woe, woe to those who dwell on the earth at the blast of the other trumpets that the three angels are about to blow. Lo cual nos está dejando saber que esos tres ay se refieren a los tres ángeles que falta que toquen sus trompetas, y el problema es que el juicio va en aumento. And so what we find is that the three woes are in reference to the three angels that have yet to blow the trumpets they have. And so we know the judgment goes from worse to worse. Al igual que en el séptimo sello, vimos que se abrió el séptimo sello y aparecieron 7 trompetas. Ahora, mis hermanos amados, en la última trompeta, cuando sea tocada, se van a aparecer 7 copas de la ira de Dios. And so just as we saw that with the seven seals, on the seventh seal, there was 7 trumpets that were revealed. In the same manner, when that 7th trumpet is blown, there will be 7 bowls revealed. Así que esto no es nuevo. El apóstol Juan lo que está haciendo es referencia a los profetas del Antiguo Testamento. And as we have said before, this is not new revelation. What the apostle John is doing here is making reference to previous prophecies done by previous prophets. Es por eso que tuvimos que leer Amós capítulo 5 verso 18. That is why we read Amos chapter 5 verse 18. El cual nos manifiesta el día del Señor. Which manifests the day of the Lord. Así que, en definitiva, este es el día del Señor, grande y terrible, cuando él viene a juzgar a los hijos de ira. And so what we see is that this is the day of the Lord, great and terrible, when he judges those children of wrath. Hay 2 grupos, mis hermanos, de personas dentro del pueblo de Dios. There are 2 groups of people within the church of God. Están los hijos de obediencia y los hijos de desobediencia. What we find is that there is the children of obedience and the children of disobedience. Y esto lo vemos en Isaías capítulo 2, verso 12. And we find this in Isaiah chapter 2, verse 12. Dice, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. And so it reads, for the Lord of hosts has a day against all that is proud and lofty, against all that is lifted up, and it shall be brought low. O sea que el día de Jehová es un día de juicio. Then what we find is that the day of the Lord is a day of judgment. Veamos qué nos dice Isaías capítulo 13, versos 6 al 13. And another reference we have is Isaiah chapter 13, verse 6 to verse 13. Aullad
porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Wail, for the day of the Lord is near, as destruction from the Almighty it will come. En la conquista de Jerusalén y la destrucción del templo, lo que quedó fue desolación. When Jerusalem was conquered and the temple was destroyed, what was left was desolation. El verso 7 dice, por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Verse 7 reads, therefore all hands will be feeble and every human heart will melt. Dicho de otra manera, en cortas palabras, habrá, mis hermanos amados, desesperación. Habrá, mis hermanos amados, un momento de angustia. In other words, there will be moments of desperation and anguish. Verso 8, y se llenará de terror, angustia y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. They will be dismayed, pangs and agony will seize them. They will be in anguish like a woman in labor. They will look aghast at one another, their faces will be aflame. La ira de Dios los consumirá. The wrath of God will consume them. Siguiente versículo dice, he aquí, el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Behold, the day of the Lord comes, cruel with wrath and fierce anger, to make the land a desolation and to destroy its sinners from it. Nosotros vemos, mis hermanos amados, a través de la profecía en el Antiguo Testamento, que cuando el profeta se refiere a la tierra, no se está refiriendo al planeta Tierra. And so what we find is that in the Old Testament, when the prophet was referring to the land, it wasn't referring to the planet Earth. Sino que se está refiriendo a la tierra de Israel, What the prophet is referring to is the land of Israel, donde habita su pueblo. where his people abide. Eso no quiere decir que nosotros estamos absueltos de ese juicio. Now, that does not mean that we are exempt of that judgment. Porque a través de toda la historia vemos cómo ha habido juicios, la ira de Dios se ha manifestado, trayendo, mis hermanos amados, a la memoria que Dios es santo y que el pueblo debe de arrepentirse de sus pecados. Throughout history, we've seen how God's wrath has unfolded on the nations, and it brings to memory that God is holy, and so we must be holy. Dice Juan en Apocalipsis capítulo 6, después de que pasó todo esto, los malos hombres no se arrepintieron. And so John chapter 6 says that after all of these things happened, the evil men did not repent. Verso 10, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. For the stars of the heavens and their constellations will not give their light. The sun will be dark at its rising, and the moon will not shed its light. Así como en el principio, cuando Adán y Eva pecaron, se resquebrajó el universo completo. Just as in the beginning, when Adam and Eve sinned, the cosmos were fractured. No fue solamente el hombre que pecó y tuvo que pagar consecuencias, sino que todo el universo sufrió cambio, mis hermanos. And so this wasn't a simple act by man in which he had to pay for what he had done. His sin affected everything around him. Y es por eso que el que habla más de la restitución es Pablo, y dice que Cristo restaurará todas las cosas en el día de su manifestación. And that is why the one who speaks of restoration the most is Paul. And he says that Christ will restore all things on the day of his manifestation. Verso 11, el Señor dice a través del profeta, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes.
I will punish the world for its evil and the wicked for their iniquity. I will put an end to the pomp of the arrogant and lay low the pompous pride of the ruthless. Verso 12. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Verse 12 reads, I will make people more rare than fine gold, and mankind than the gold of Ophir. Refiriéndose, mis hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. And this is in reference to our Lord Jesus Christ. Él es el varón, He is the man. Él es el hombre, del cual Dios habló en el versículo 26 del capítulo 1. En el versículo 26 del capítulo 1 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. And so he is the man that God is referring to in chapter 1, verse 26, when he begins to make, when he makes man, and he says, let us make man in our image, after our likeness. Adán no podía ser la imagen de Dios. Adam could not be the image of God. ¿Por qué razón? Porque fue hecho del polvo de la tierra. For what reason? Because he was made from the dirt of the ground. Y no podía ver, no podía respirar, no podía levantarse, no podía hacer nada. Tuvo que recibir el soplo de lo omnipotente para poderse poner de pie. And he could not see, he could not hear, he could not speak or stand up. He had to receive the breath of life from God. Mas sin embargo, el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, no fue levantado del polvo de la tierra, no fue hecho por el polvo de la tierra, sino que vino, descendió del cielo, gloria al Señor. Now, second Adam, the second Adam was not made from the ground. He did not have to be formed. He descended from heaven. El primer Adán no tenía potestad más de que poner el nombre a todos los animales y cuidar el huerto. And so first Adam did not have more authority or all the authority. All he could do was tend to the garden that God had made and give the names to the animals. El segundo Adán dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. But second Adam declares all power and authority has been given to me in heaven and on earth. Pablo dice que en el primer Adán todos morimos. Paul says that in the first Adam we all die. Y dice, pero en el segundo Adán todos seremos vivificados. And then he says, but in the second Adam we have all been brought back to life. So hay una diferencia. So there is a difference. Así que Dios no se estaba refiriendo al primer Adán a imagen de Dios, sino se estaba refiriendo al segundo Adán. So God wasn't referring to the first Adam, and when he says, let us make man in our image, he was referring to the second Adam. Al Hijo de Dios, To the Son of God. al Redentor del mundo. To the Redeemer of the world. Verso 13, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Therefore I will make the heavens tremble, and the earth will be shaken out of its place at the wrath of the Lord of hosts in the day of his fierce anger. Veamos qué nos dice Abdías capítulo 1 verso 15. We have another reference in Abdías chapter 1 verse 15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Obadiah chapter 1 verse 15 reads, for the day of the Lord is near upon all the nations. As you have done, it shall be done to you. Your deeds shall return on your own head. Así que nosotros vemos aquí otra vez esa profecía, mis hermanos amados, que se debía de cumplir y había de pasar por el día de Jehová, ardiente, candente y de juicio, porque la copa de la ira de Dios sería derramada. And so what we see is that this prophecy had to come to pass, and they had to go through this because of their disobedience, and the cup or the bowl of the wrath of God had to be poured out. Sofonías capítulo 1 versos 7 y 14. As another reference, we have the prophet Zephaniah chapter 1 verse 15. Verso 7 primero.
Dice, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Zephaniah chapter 1 verse 7 says, be silent before the Lord God, for the day of the Lord is near. The Lord has prepared a sacrifice and consecrated his guests. Este versículo se está refiriendo al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. This verse is referring to the sacrifice of our Lord Jesus Christ. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús dio una parábola acerca del padre de familia que preparó una fiesta? Do you recall that Jesus gave a parable of the father of the home who prepared a feast? Invitó a todos sus amigos. He invited all of his friends. Y cuando se llegó el día de la fiesta, mis hermanos, ¿qué sucedió? Uno le mandó decir, no puedo asistir porque compré una yunta de bueyes y voy a ir a calarla. And so one answered and replied to him and said, I cannot attend your feast because I have bought livestock that I want to go and test. Otro dice, no puedo asistir porque compré un pedazo de tierra y tengo que ir a ver cómo está. Another said, I cannot attend. I have purchased property and I need to go. I need to go inspect the property. Y así cada uno puso sus excusas. And one after another, they all gave an excuse. El padre de familia, enojado, le dice a sus siervos, vayan a las plazas y tráiganse a toda la gente que no está haciendo nada. And so then the man, the father of the family, became upset and told his servants, go into the plaza and bring all those that aren't doing anything. Cuando trajeron a todos, le dijeron, ya trajimos a todos los que encontramos en la plaza, pero todavía queda espacio. And so they told the man of the home, we have brought everyone we found in the plaza, and they are now here, but there is still space at the table. Ahora les dice, vayan por los caminos y tráiganse a todos los que encuentran, los enfermos, mancos, cojos, sordos, a todos ellos, tráiganlo porque el tiempo se está acabando y la fiesta va a comenzar y yo no quiero que comience cuando la casa todavía no está llena. And so he tells them, then go through the streets and bring all those that you see, those that are blind, those that are lame and cannot walk, those that are deaf, bring them all and have them attend the feast. The feast is about to begin and I don't want there to be any empty spaces. A eso se está refiriendo el verso 7, mis hermanos. That is what verse 7 is referring to. Gloria al Señor por su amor y su misericordia. And so we thank God for his love and his mercy. Esos del camino éramos nosotros. Because we are the ones that was in the streets. Y el Señor nos trajo a su redil para ser parte de la fiesta. And so the Lord brought us to his remnant so that we may be part of the feast. El verso 15 dice, día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Verse 15 reads, a day of wrath is that day, a day of distress and anguish, a day of ruin and devastation, a day of darkness and gloom, a day of clouds and thick darkness. No era un día de alegría, no era un día de paz. This wasn't a day of peace or a day of gladness. No era un día de fiesta. This wasn't a day of party. Era un día de angustia. It was a day of anguish. Era un día de consternación. Gloria al Señor. Había, mis hermanos amados, juicio de Dios para la gente desobediente. And so there was judgment of God for those that were disobedient. Bendito sea el nombre del Señor. Cada juicio del Antiguo Testamento es también un día del Señor y anticipa ese día final. And so every judgment of the Old Testament is also a day of the Lord and anticipates the final day. Así como el privilegio de Israel tuvo un día final, así el privilegio de la iglesia tendrá un final también. And so just as the people or the privilege of Jerusalem had a final day, so the church will have a final day. Y Cristo vendrá ya no como siervo sufriente, ahora viene como juez. And so the Lord will return not as a suffering servant, but as a righteous judge. Para juzgar a los vivos y a los muertos. To judge those that are alive and those that are dead. Gloria al Señor.
Así que Joel lo describe como un día de juicio terrible y de destrucción. And so the prophet Joel describes it as a day of terrible judgment and destruction. Veamos qué nos dice Joel capítulo 1, verso 15 al 20. Let us look at the book of Joel, chapter 1, verse 15 to verse 20. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Alas for the day of the Lord is near, and as destruction from the Almighty it comes. Vemos nosotros que la conquista de Jerusalén y la destrucción del templo fue por ejércitos poderosos, pero esos ejércitos nunca hubieran actuado si Dios no lo hubiera permitido. What we see is that the conquering of Jerusalem and the destruction of the temple occurred at the hand of these powerful armies, but what we know is that these powerful armies would not have been able to accomplish this if God had not allowed it. Pero el antiguo pacto tenía que terminar para que empezara el nuevo pacto. But the old covenant had to come to an end so that the new covenant could begin. El llamado a Israel tenía que terminar para que empezara el nuevo llamado. And so the calling of Israel had to end so that the new calling could begin. Por eso Pablo dice que de dos pueblos hizo uno. And so this is why Paul says that out of two people he made one. El antiguo pacto, mis hermanos, vemos nosotros que el mundo tenía dos tipos de pueblo. And so what we find under the old covenant is that the world was full of two types of people. El pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, y el pueblo gentil que vivía apartados de Dios. And that was the people of Israel who were the people of God, and the Gentiles who were apart from God. Lamentablemente el pueblo de Israel no hizo su trabajo. And so unfortunately what we find is that Israel did not do their Se task. contaminó con las otras naciones. They became contaminated with the other nations. Desobedecieron los mandamientos de Dios. They disobeyed the commandments that God had given. Y Dios tenía que juzgar a su pueblo. And so God had to judge his people. Por eso el apóstol Pedro dice que el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. That is why the apostle Peter says that the judgment of God begins in the house of God. Gloria al Señor. Ahora bien, mis hermanos, entonces de dos pueblos hizo uno. And so then from two people he made one. Así que en el nuevo pacto el fundamento se llama Cristo. And so in the new covenant the foundation of it is called Christ. Y Cristo de dos pueblos formó un pueblo. And what Christ did was of two people he formed one. ¿Cuáles son esos dos pueblos? And what is those two people? El pueblo judío y el pueblo gentil. The two people we are referring to are the people of the Jewish people, the people of Israel, and the Gentiles. Y ese pueblo que formó se llama la iglesia lavada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. And they both came together to be one people, and that one people is called the church of God that was washed by the blood of Jesus Christ. Tanto judíos como gentiles tenían que arrepentirse de sus pecados y recibir a Jesucristo para venir a ser el pueblo de Dios. And so both the Jews and the Gentiles had to repent of their sins and follow Jesus. Yo veo ahí la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es la que está en acción. And so the mercy of God is what is in action. No hay otra manera de decirlo. There's no other way to put it. ¿Por qué razón? Porque Dios tenía el plan perfecto desde la fundación del mundo. Because God had the perfect plan since before the beginning of the world. Gloria al Señor. Así que entonces dice, no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. Verse 16 reads, "Is not the food cut off before our eyes, joy and gladness from the house of our God?" Yo no voy a decir que todo el pueblo de Israel, pero había líderes que se jactaban de que Dios les suplía todo y Dios los defendía. I'm not going to say all of them, but there were leaders of the Israelites who would boast and who would boast about the Lord providing everything for them.
Se creían superiores a los demás pueblos. And so then they believed that they were superior to everyone else. Y ahora lo lindo es que nosotros encontramos a través de la palabra del Señor que para con Dios todos valemos lo mismo. And now the wonderful thing is that throughout the Word of God, we find that before God, we are all the same. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así que dice la Escritura, el grano se pudrió debajo de los terrones. Los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Gloria al Señor. The seed shrivels under the clods, the storehouses are desolate, the granaries are torn down because the grain has dried up. Hablando de Jerusalén y del templo de Jerusalén. Speaking of Jerusalem and the temple of Jerusalem. En el año 70, después de Cristo, Jerusalén fue conquistada, el templo fue derribado y todo quedó un desierto, mis hermanos. In the year 70 AD, Israel was conquered and Jerusalem was conquered, and the temple was also destroyed, and everything was left as a desert. Y desde esa fecha hasta la actualidad, no ha habido un templo en Jerusalén donde se puedan hacer los sacrificios que antes se hacían. And from that moment, from that date to today, there has not been a third temple built in order to make sacrifices. Y Pablo lo asegura y dice que ya no hay necesidad de un templo. And so Paul affirms this by saying there is no longer a need for a temple. Porque ahora usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Because now you and I are the temple of the Holy Spirit. Ya no tenemos que llevar sacrificios a Jerusalén. We no longer have to take sacrifices to Jerusalem. Ahora aún en nuestra propia casa nosotros podemos doblar rodilla y presentar sacrificio al Dios Trino, gloria al Señor, porque Dios es espíritu. Now in our own home we can kneel down and present sacrifice through prayer to the Lord Jesus Christ, because the God is spirit. Eso mismo es lo que Jesús le dijo a la samaritana en el Evangelio de Juan capítulo 4. And that is exactly what Jesus told the Samaritan woman in John chapter 4. Gloria al Señor. Así que el siguiente versículo. La Escritura dice, como gimieron las bestias cuando turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastor. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Verse 18 reads, how the beasts groan, the herds of cattle are perplexed because there is no pasture for them, even the flocks of sheep suffer. En otras palabras, mis hermanos amados, no solamente perdieron la ciudad, no solamente perdieron el templo, sino que perdieron todo lo que poseían. So not only did they lose the city, not only did they lose their temple, they lost everything they possessed. Esas son las consecuencias de desobedecer los mandamientos de Dios. That was the consequence for disobeying the commandments of God. Dios es el que suple todas las cosas. Pero como tiene poder para suplirlas, también tiene poder para retenerlas. God is the one who supplies all things, and since he has the power to supply, he also has the power to withhold. La Escritura sigue diciendo, a ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. To you, O Lord, I call, for fire has devoured the pastures of the wilderness, and flame has burned all the trees of the field. Ese es el día de Jehová. That is the day of the Lord, Día de fuego. a day of fire. La llama consume todo. The flame consumes all. Verso 20, las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Even the beasts of the field pant for you, because the water brooks are dried up, and fire has devoured the pastures of the wilderness.
Mire lo que está diciendo el profeta en ese texto. Look at what the prophet is saying in that text. Que aún los animales, sin razonamiento, por instinto, claman a Dios para que Él supla sus alimentos. Even the beasts that don't have reasoning, by instinct, cry out to the Lord for food. Y el pueblo de Dios dice que aún viendo todas estas cosas, no se arrepintieron. And what we find is that the people of God, even with seeing all these things unfold, did not repent. Eso lo vemos en el capítulo 6 de Apocalipsis. Revelation chapter 6, we see this. Y no se arrepintieron. They did not repent. ¿Qué nos deja saber? Que aún los animales, sin razonamiento, su corazón era más sensible a la necesidad de Dios que el ser humano. And so what this tells us is that even the beasts that don't have reasoning had a more tender heart than man, and was more understanding and knew it needed God. Y luego hay personas que dicen, Diosito ya no nos quiere porque nos está matando. And so there are people that says, oh, our God doesn't love us because he's killing us off. No, Dios no está matando a nadie. God isn't killing anyone. Quien está matando al ser humano es la desobediencia a Dios. What is killing man is disobedience to God. La gente no quiere seguir a Dios porque no quiere compromiso con Dios. The people don't want to follow God because they don't want to commit to God. Quieren la bendición de Dios, pero no quieren someterse a los mandamientos de Dios. They want God's blessing without submitting to God's commandments. Eso no trabaja así. It doesn't work that way. Aún en las compañías donde hemos trabajado, mis hermanos, el que no quiere someterse a las reglas de la compañía es despedido de ese trabajo. Even in the companies we've worked, we know that the one who doesn't want to submit to the policies and the rules of that company is let go. Eso lo hacen las compañías que hoy son y mañana ya no son. That is done in the companies that are here today and gone tomorrow. Imagínese el único Dios santo. Now, how much more before the holy God, El hacedor nuestro, our creator, no puede pasar por alto todo lo que nosotros hacemos. Tiene que haber un juicio. he cannot look away from all that we do. There needs to be judgment. Y ese juicio por causa del pecado cayó sobre su Hijo unigénito llamado Jesucristo. And so that judgment, because of sin, fell upon Jesus Christ, his Lord. Entonces, mis hermanos amados, nosotros fuimos libertados de esa maldición, mas sin embargo ahora dentro del camino del Señor hay desobedientes también. And so through that perfect sacrifice, we have been freed from the curse, but within this walk, within the church, there are still those who are disobedient. Y Dios tiene que juzgar la desobediencia. And so God must judge disobedience. Veamos qué nos dice Joel capítulo 2, verso 11. As another reference, let us look at the book of Joel, chapter 2, verse 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? The Lord utters his voice before his army, for his camp is exceedingly great. He who executes his word is powerful, for the day of the Lord is great and very awesome. Who can endure it? La pregunta clásica es, ¿quién podrá soportarlo? And so the classic question here, the most asked question is, who can endure it? Mis hermanos amados, el salmista, hablando en uno de sus salmos, dice, ¿quién podrá permanecer de pie delante de ti? The psalmist writes down and says, who can stand before you? Aleluya. Es por eso que nosotros necesitamos a nuestro Señor Jesucristo. This is why we need our Lord Jesus Christ. Si estamos de pie delante de Dios es por nuestro Señor Jesucristo. If we are standing before our Lord Jesus Christ or before God, it is because of our Lord Jesus Christ. El Señor nos mira a través de su Hijo amado. God sees us through his beloved Son. Nadie puede presentarse delante de Dios tal y como es. No one can present himself before God just as he is, Porque todos seríamos exterminados por su santidad. because we would all be exterminated by his holiness. Pero
entre el hombre y Dios está alguien muy poderoso y santo por toda la eternidad, cuyo nombre es Jesucristo de Nazaret, en el cual nosotros podemos descansar y acercarnos al Padre confiadamente al trono de la gracia. Before God and man, or between God and man, stands one who is powerful and holy for all eternity. That is the Lord Jesus Christ. Este tiempo de juicio contrasta fuertemente con el derramamiento redentor del Espíritu Santo de Dios. This moment, or this time of justice, or judgment, is the contrast, a strong contrast, with the outpour of the Holy Spirit of God. Veamos qué nos dice Joel capítulo 2, verso 28 al 32. And we look at Joel chapter 2, verse 28 to 32 as reference. Fíjese cómo empieza este texto. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Verse 28 reads, "And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams, and your young men shall see visions." El profeta dice, después de esto. And the prophet says, "It shall come to pass afterward." ¿Cuál esto? What is this afterward he Todo lo refers que to? acabamos de leer en este momento. And that is all that we just finished reading just now. ¿No eso fue lo que Pedro le dijo a los judíos? Is that not what Peter told the Jewish men? Varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? And so he said, fellow brothers, what shall we do to be saved? Arrepiéntase cada uno y bautícese en el nombre de Jesús. That was the question they asked, and Peter said, repent before God and get baptized in the name of Jesus Christ. Para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, aleluya. And so what he continues to say is that so that from the Lord may come a great moment of refuge and peace. Esos tiempos de refrigerio nadie los puede dar sino solamente nuestro Señor Jesucristo. No one can give us this, only our Lord Jesus Christ. Verso 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. And so verse 29 reads, "Even on the male and female servants in those days I will pour out my spirit. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. And I will show wonders in the heavens and on the earth, blood and fire and columns of smoke." Sinceramente, mis hermanos, en mi cabeza no cabe el imaginarme esas columnas de humo que salían del templo de Jerusalén cuando el templo se estaba quemando. I cannot even begin to imagine the columns of smoke that were coming out from the temple of Jerusalem as it was being destroyed. El lugar de adoración de alrededor de 15 naciones. The place of worship of around 15 different nations. Y ahora queda hecho ceniza. And now it is left made ash. Y nunca más se levantó el templo y ni se levantará. And that temple was never again raised up, nor will it ever be raised up again. Porque el templo que se levantó se llama Jesucristo, que se Because- levantó de los muertos. Because the temple that was raised is Jesus Christ. He rose from the dead. En Él tenemos refugio. And so in him we have refuge. En Él estamos seguros. In him we are safe. En Él no hay mentira ni engaño. And in him there is no deceit or lie. En Él está la verdad. In him is the truth. Por eso es que dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. And that is why he says in his word, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. La escritura sigue diciendo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. The sun shall be turned to darkness and the moon to blood before the great and awesome day of the Lord comes. Verso 32.
y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. And it shall come to pass that everyone who calls on the name of the Lord shall be saved. For in Mount Zion and in Jerusalem there shall be those who escape, as the Lord has said, and among the survivors shall be those whom the Lord calls. Así que la profecía está dada como advertencia. So the prophecy is given as a warning. El pueblo de Israel tenía que reconocer su falta, su pecado, y venir en arrepentimiento delante de Dios y apartarse de sus caminos para que esto que había sido profetizado no se cumpliera. So the people of Israel were supposed to recognize this, come before the Lord, repent, set those old ways aside, and recognize this so that they may be saved. Pero como dice Juan en Apocalipsis, y no se arrepintieron. But as John said in the book of Revelation, they did not repent. Y no se arrepintieron. Oiga, mis hermanos, ¿qué le queda al Señor? El padre, cuando corrige a un hijo rebelde y ya agotó todos sus recursos, ¿qué más le queda? And so what was the Lord to do? When a father wants to discipline his child and he already speaks to him, he already warns him, what is left? Usar la correa, la vara de corrección. He is left to use the rod of correction. He is left to use his belt. El que no usa la vara de corrección, mis hermanos amados, Pablo dice bien claro The one who does not use the rod of correction, Paul says clearly, que al hijo que no se corrige viene a ser bastardo. that the child that is not corrected, the child that is not disciplined, comes to be as a bastard. Y el escritor a los hebreos dice que Dios al hijo que ama corrige. And the author of the book of Hebrews says that God corrects the child he loves. Son correcciones. There are corrections. La gente se alarma y dice ya viene el fin del mundo porque está empezando la guerra en el Medio Oriente y están cuidando a Israel. Ahora Israel está en guerra. ¿Y qué? La vida sigue. People get alarmed and they say, well, now there is a war that is coming to happen in the Middle East, and they're coming for Israel, and so the end is near, and they're in the middle of the war, and now what? Porque el día y la hora nadie la sabe, sino solamente el Padre. No one knows the day or the hour, only the Father. Así que vamos hacia adelante. Vamos a ver qué nos dice Amós capítulo 6, verso 1. As a reference, let us look at Amos chapter 6, verse 1. Ay de los reposados. Miren mis hermanos, cómo está diciendo el profeta. Ay de los reposados en Sión. O sea, su confianza estaba en el templo, en Jerusalén, una ciudad segura porque es la ciudad de Dios. Se les olvidó que ya Ezequiel había visto la ausencia de la gloria de Dios. It reads, woe to those who are at ease in Zion. In other words, those who are resting and are trusting in the city, the temple. No Isaías, sino Ezequiel vio la ausencia de la gloria de Dios. Israel quedó a la intemperie, a merced de sus enemigos. And so it appears that they had forgotten that Ezekiel had prophesied and spoken of how he saw the glory of God be taken up from the temple. Así que tenemos nosotros, mis hermanos amados, que prestar mucha atención como iglesia para no pasar por estos momentos difíciles. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. And so as the church, we must be aware and we must be vigilant to avoid committing the same mistakes. And it reads, woe to those who are at ease in Zion, and to those who feel secure on the mountain of Samaria, the notable men of the first of the nations, to whom the house of Israel comes. Vemos ahí al inicio del texto dos nombres muy importantes. In the beginning of the text, we see two important names. Okay. Vemos primero el monte de Sión. Vemos luego
El monte de Samaria. First, we see the name of Zion, and secondly, we see the name of the mountain of Samaria. ¿Quién es el monte de Sión, mis Who hermanos? is the mountain of Zion? El monte de Sión es Jerusalén. The mountain of Zion is Jerusalem. ¿Quién es Jerusalén? Who is Jerusalem? La capital de Judea. It is the capital of Judea, or was ¿Quién the es capital of Judea? Samaria? Who is Samaria? La capital de Israel. The capital of Israel. So, la profecía no se limita a un solo reino, sino que está dirigida a los dos reinos, al reino del norte y al reino del sur, porque los dos habían pecado delante de Jehová. So this prophecy just wasn't for one kingdom. This was for both kingdoms, the kingdom of the north and the kingdom of the south, because they had both committed sins against God. Sión, como les dije, es Jerusalén y Samaria, son las capitales de Judea o de Judá y de Israel, respectivamente, mis hermanos, al igual que sus contemporáneos, Oseas, Isaías y Miqueas. Amós también les da profecía dirigida a los reinos del sur y del norte. And so Zion, or Jerusalem, and Samaria, which is the capital of Judea and Israel, respectively, that is what it is referring to here. And so just as their contemporaries, Hosea, Isaiah, and Micah, Amos as well, these prophecies are given and directed toward the kingdom of the north and of the south as well. Así que por eso se mencionan las dos capitales. That is why both capitals are mentioned. Porque la profecía no es para una ciudad solamente, Because the prophecy isn't just for a city, sino es para todo el territorio de Israel. but rather for all of the territory of Israel. Era demasiado grande el territorio. The territory was very, very vast. Pero ¿por qué lo perdieron? But why did they lose it? Por causa de su desobediencia. This was due to their disobedience. Eso fue lo que dijo Jesús That is what Jesus said. en la parábola de la higuera estéril. That was in the parable of the fertile or the sterile fig tree. El jardinero le dice, no la arranques, déjala un año más, yo la voy a abonar y voy a tratar de que el año que viene dé fruto. The gardener says, do not cut it down, do not remove it. I will continue to work on it one more year and see if it'll give fruit. Pero la orden era arrancarla para que no siguiera inutilizando ese terreno. But the order was given to yank it out, to pull it out and burn it, because it was not to continue to waste space. En la huerta que tenía mi papá, él acostumbraba a que si un árbol llegaba a cierto nivel y no daba fruto, lo tumbaba desde abajo y plantaba otro. In the field that my father owned, he had a rule that he had where if a tree reached a certain height and it had not given fruit, then he would pull it by its roots, remove it, and plant a new tree. Yo era pequeño, pero decía, ¿por qué mi papá tumba los árboles si ya está grande? Hay que dejarlo otros 2 años, quizá en 2 años de. I was young and I was little, and I thought to myself, why is my father pulling out these trees from the roots? He should leave it a couple years more and see if it gives fruit. Pero él sabía que ya estaban a la altura donde tenían que dar fruto. But what my father knew was that the tree had already reached the point where it should have given Cuando fruit. leí esta parábola por primera vez, digo, ahora entiendo por qué él tumbaba los árboles y plantaba otro. And when I read this parable for the first time, I thought to myself, now I understand why my father would do this. Porque estaban usando una tierra que nunca no iban a dar fruto. Entonces había que tumbarlos para sembrar otro árbol que pudiera dar buen fruto. And this was because that tree or that plant was wasting that soil because it was not giving any fruit. Así que, entonces, mis hermanos amados, veamos qué nos dice Isaías capítulo 9, verso 8 al 10. Let us look at Isaiah chapter 9, verse 8 to 10. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. The Lord has sent a word against Jacob, and it will fall on Israel. ¿Por qué dice ese texto así? Why does this verse read that way? El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Why does it say the Lord has sent a word against Jacob and it will fall on Israel? Porque el nombre
el nombre de nacimiento de Israel es Jacob. Y Jacob era el clan de todo Israel. Because Israel's birth name was Jacob, and Jacob was the father of those clans. El nombre original de Israel fue Jacob, hasta que Dios se lo cambió en el vado de Peniel, donde Jacob estuvo toda la noche luchando con el ángel de Jehová. And so Jacob was his name up until he spent that night fighting or battling against the angel of the Lord, and his name was changed from Jacob to Israel. A partir de ahí su nombre ya no siguió siendo Jacob, ahora Israel. After that moment, his name was no longer Jacob, and he was always referred to as Israel. Entonces, mis hermanos amados, el Señor envió palabra a Jacob. Y esa palabra Jacob tenía que transmitirla a sus hijos. And so the Lord has sent word against Jacob, and that word he had to give to his children. Pero la palabra cayó sobre Israel. But the word fell upon Israel. Israel desobedeció y tuvo que pagar las consecuencias. Israel is the one who disobeyed, and they had to pay the consequence. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, el 9, verso 9. Y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen. Oigan, cuidado con la soberbia y con la altivez de corazón. And all the people will know, Ephraim and the inhabitants of Samaria, who say in pride and in arrogance of heart. Pablo dice que nosotros no somos mejores que Israel. Be careful with pride and with the arrogance of heart. Paul says we are not better than Israel. Padecemos del mismo mal. We suffer of the same ill. ¿Cuál es ese mal? El pecado. What is that illness? Sin. Y como pecadores siempre le echamos la culpa al vecino. And as sinners, we always blame our neighbors. La culpa fue del vecino. The fault is of our neighbor. La culpa fue de él, de ella. It was his fault, it was her fault. Pero como dice el predicador, el pastor Sugel Michelin, no, el problema soy yo. But as the Y eso pastor, cuesta decirlo. But as the pastor Suhel Michelin says, I am the problem. And that is difficult to admit and recognize that I am the problem. Siempre buscamos algún culpable, pero nunca nos culpamos a nosotros. We are quick to look around us for someone to blame, but we never look within. Gloria al Señor. Así que veamos qué nos dice el verso 9. Gloria al Señor. Y lo sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia, fíjese, que con soberbia y con altivez de corazón dicen. And so all the people will know, Ephraim and the inhabitants of Samaria, who say in pride and in arrogance of heart. El 10. Los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos. Gloria al Señor. Y dice, pero en su lugar pondremos cedros. The bricks have fallen, but we will build with dressed stones. The sycamores have been cut down, but we will put cedars in their place. O sea, en otras palabras, el verso 11 dice, pero Jehová levantará los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos. But the Lord raises the adversaries of Rezin against him and stirs up his enemies. Siguiente versículo. Del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. The Syrians on the east and the Philistines on the west devour Israel with open mouth.
For all this, his anger has not turned away, and his hand is stretched out still. Como que tal parece que Dios disfruta ver a su pueblo sufrir. It almost seems like God enjoys to see his people suffer. ¿Verdad que así se ve? Doesn't it seem that way? Mas sin embargo, no es eso, sino que su mano está extendida por la sencilla razón de que su pueblo no se ha arrepentido. But the truth is that his hand is extended and is stretched out still because his people have not repented yet. Entre más desobediente sea uno, más uno va a sufrir. And so the more disobedient you are, the more you will suffer. Porque como le dijo el Señor a Pablo, a Saulo de Tarso, dura cosa es dar coces contra el aguijón. As the Lord told Saul of Tarsus, it is a hard thing to kick against the pricks. Para avanzar, veamos qué nos dice el versículo 4 del capítulo 10 de Isaías. Let us look at Isaiah chapter 10, verse 4. Si en mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán, ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Gloria al Señor. Nothing remains but to crouch among the prisoners or fall among the slain. For all this, his anger has not turned away, and his hand is stretched out still. Veamos qué nos dice Miqueas capítulo 1 verso 5. Let us look at Micah chapter 1, verse 5. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? All this is for the transgression of Jacob and for the sins of the house of Israel. What is the transgression of Jacob? Is it not Samaria? And what is the high place of Judah? Is it not Jerusalem? Así que las últimas tres trompetas están agrupadas como tres ayes. So the last three trumpets are grouped as the last three woes. Veamos qué nos dice Apocalipsis capítulo 11 verso 14. Let us look at Revelation chapter 11 verse 14. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. The second woe has passed, behold, the third woe is coming soon. Acuérdense que les dije que el juicio de Dios va en aumento. Recall that I said that God's judgment is more and more severe each time. Ya estamos prácticamente en la penúltima trompeta y el pueblo no se ha arrepentido. We are basically at the second to last trumpet and the people have yet to repent. Estas plagas hacen una distinción explícita entre los justos y los injustos, como sucedió antes con las plagas de Egipto. And so these plagues serve or are used as a distinction, an explicit distinction between the righteous and the wicked, just as it occurred with the plagues of Egypt. En Egipto cayeron 10 plagas, mis hermanos. In Egypt there was 10 plagues. Pero dentro de Egipto había una región que se llamaba Gosén. But in the region of, within Egypt, there was a region of Goshen. Y en esa región habitaba el pueblo de Israel. And in that region, the people of Israel lived. Y aunque todo Egipto pasó por esas plagas, Gosén no sufrió ninguna de ellas. And though all of Egypt suffered these plagues, the region within Egypt, Goshen, did not suffer any of the plagues. Porque donde está la mano protectora de Dios, no hay diablo que se meta. Because where the protective hand of God is placed, there is no devil or demon that can enter. Porque Dios cuida a su pueblo. God takes care of his people. Ese es el pueblo de Dios. That is his people, the people of God. Ese es el Israel de Dios. That is the Israel of God.
A hoy nosotros oímos muy a menudo que dicen que hay que orar por Israel porque es el pueblo de Dios. Este no es el pueblo de Dios, mis hermanos. And so today you hear often people say, pray for Israel. They are the people of God, but that is not the people of God. Este es el Israel nacional. That is the national Israel. Pero el pueblo de Dios es el Israel espiritual. But the people of God is the spiritual Israel. ¿Cuál es ese Israel espiritual? What is that spiritual Israel? Es el remanente fiel That- que obedece los mandamientos de Dios, That is the faithful remnant that obeys the commandments of God, que se somete a la voluntad de Dios. that submits to the will of God. El Israel nacional, mis hermanos amados, se jactan que han pasado por diferentes situaciones difíciles y Dios los ha librado. And so the national Israel has gone through many different difficult times, and God has freed them. Dios los ha librado por el pacto que tiene con Abraham. And God has freed them due to the pact or the covenant that he had with Abraham. Pero no porque ellos merezcan, mis hermanos amados, ser librados de todas esas tragedias. But not because they deserve to be freed from all of those tragedies. Es como nosotros. Nosotros no tenemos nada bueno. It is as us, we have nothing good. ¿Por qué venimos a ser pueblo de Dios? So how is it that we come to be the people of God? Por la pura gracia de nuestro Señor Jesucristo. This is simply by the grace of the Lord Jesus Christ. No tenemos nada bueno dentro de nosotros. We have nothing good within us. Pero a Él le plació salvarnos para venir a ser parte de su pueblo. But it pleased him to save us so that we may be a part of his people. La próxima semana continuamos con el capítulo 9. And so next week we will continue with chapter 9 of the book of Revelation. Cada vez más nos vamos metiendo a lo profundo. And each more we go in deep, and each time we go in Gloria more al deep